Connor, después de 2 años creando estas hojas de cálculo inútiles, anunció Bradley Westmont, mi supervisor, mientras se acercaba a mi puesto de trabajo, ha llegado el momento de que comprendas lo que realmente significa la eficiencia profesional. Era un martes de octubre y los 23 empleados de nuestro departamento observaban en silencio absoluto. Bradley había convocado una reunión de emergencia alegando que necesitábamos revisar nuestros protocolos de atención al cliente. Yo estaba sentado frente al ordenador, viéndole navegar por mis archivos con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. 2 años de trabajo meticuloso, relaciones construidas conversación a conversación, notas personales sobre cada cliente que atendíamos en Peterson Analytics. Esto, dijo él, señalando mi carpeta de documentación de clientes, es exactamente el tipo de pérdida de tiempo que está perjudicando la productividad de nuestro departamento. Me llamo Connor y, a mis 28 años, nunca imaginé que vería a mi propio jefe destruir públicamente el trabajo más importante de mi carrera profesional. Pero mientras Bradley continuaba su presentación sobre eficiencia y normas corporativas, yo mantenía una expresión neutra. No porque estuviera resignado o derrotado, sino porque había aprendido a reconocer las señales de cuando alguien está a punto de cometer un error irreversible. Y Bradley estaba a segundos de cometer el mayor error de su vida. Conversaciones sobre mascotas, pasatiempos personales, problemas familiares, continuó, pasando la pantalla por mis registros detallados de cada interacción con los clientes. Eso no es una relación profesional, Connor. Eso es terapia no remunerada. La ironía era devastadora. Esos registros que él consideraba una pérdida de tiempo, eran responsables del 42% del crecimiento de los ingresos de la empresa en el último año fiscal. Los clientes que solían renovar los contratos solo por obligación ahora los renovaban por adelantado y recomendaban nuestros servicios a otras empresas. Pero Bradley nunca fue capaz de ver más allá de las cifras de productividad. Para él, el éxito significaba procesar el máximo número de llamadas en el menor tiempo posible, no construir una lealtad que durara décadas. A partir de hoy, anunció, moviendo el cursor hacia el botón de borrar, volveremos a los protocolos tradicionales de atención al cliente. Eficientes, profesionales y rentables. Asentí tranquilamente, como si estuviera completamente de acuerdo con su filosofía. En realidad, estaba observando cada uno de sus movimientos, catalogando mentalmente cada palabra, cada expresión facial que demostraba su total falta de comprensión sobre lo que realmente mantenía satisfechos a nuestros clientes. Toda esta base de datos, dijo, señalando mi carpeta principal, representa 2 años de energía desperdiciada en sentimentalismo corporativo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre que aparecía en la pantalla era Meridian Consulting Group, y sabía exactamente por qué llamaban. Había recibido un mensaje de ellos 3 días antes, preguntándome por mi disponibilidad para una conversación confidencial sobre oportunidades profesionales. Bradley interrumpió su presentación, claramente molesto por la interrupción. Connor, ¿podría silenciar ese teléfono? Estamos en medio de una importante lección sobre prioridades profesionales. De hecho, respondí, levantándome de la silla, creo que tengo que contestar esa llamada. La expresión del rostro de Bradley cambió al instante. No estaba acostumbrado a que le desafiaran públicamente, y menos aún a alguien a quien estaban utilizando como ejemplo negativo delante de todo el departamento. Siéntate, Connor. Esta presentación es sobre tu trabajo y vas a quedarte hasta el final. Pero yo ya me dirigía hacia la puerta de la sala de conferencias, con el teléfono en la mano. Si les está gustando aprender sobre las relaciones profesionales, dije, mirando brevemente a mis compañeros, no se olviden de inscribirse para seguir el final de esta historia. Lo que Bradley no sabía era que, al intentar humillarme públicamente, estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valía el trabajo que él consideraba inútil. Y cuando volviera de esa llamada, él finalmente entendería por qué algunos errores no se pueden deshacer. Connor Matthews. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero tenía un tono de urgencia que hizo que mi corazón se acelerara. Soy Rachel Morrison, de Meridian Consulting Group. Tenemos que hablar. Estaba en el pasillo, lejos de la sala de conferencias donde Bradley continuaba su presentación sobre eficiencia para mis compañeros. A través del cristal, podía verlo gesticulando dramáticamente mientras revisaba mis archivos. Te escucho, respondí, manteniendo la voz baja. Sabemos lo que está pasando en Peterson Analytics. Sabemos de tu trabajo con las relaciones con los clientes y sabemos que te están subestimando. Queremos hacerte una oferta. La ironía era perfecta.
mientras Bradley destruía públicamente 2 años de mi trabajo, alegando que era sentimentalismo corporativo inútil. Una empresa de la competencia me ofrecía exactamente lo contrario. ¿Qué tipo de oferta? $120,000 al año, más comisiones por retención de clientes y participación en los beneficios. Total autonomía en las estrategias de relaciones. Empezamos el lunes. 120,000. 40,000 más que mi salario actual en Peterson Analytics. ¿Y por qué me buscan ahora? Rachel se rió entre dientes. Connor, en los últimos 18 meses, han tenido la mayor tasa de retención de clientes en la historia de la empresa. El 94%. Nuestros analistas han identificado que esas cifras coinciden exactamente con el momento en que usted asumió el departamento de relaciones. A través del cristal, vi a Bradley señalar la pantalla, probablemente explicando por qué las conversaciones sobre los pasatiempos de los clientes eran una pérdida de tiempo para la empresa. Él no tenía ni idea de que esas conversaciones inútiles eran responsables de $3 millones en renovaciones anticipadas en el último año fiscal. ¿Puedo volver a llamarte en 15 minutos? Claro. Pero Connor, no tardes mucho. Hay otras personas interesadas en el puesto. Colgué y volví a la sala de conferencias, donde Bradley había interrumpido su presentación para esperar mi regreso. Perdón por la interrupción, dije, sentándome de nuevo. Podéis continuar. Bradley me miró con esa expresión de superioridad que conocía bien. Bradley Westmont, 42 años, supervisor de operaciones desde hacía 7 años, era el tipo de gerente que creía que el éxito empresarial significaba seguir procedimientos estandarizados sin cuestionar nada. Él había sido ascendido no por su competencia, sino por su antigüedad y la política interna. Mientras yo construía relaciones que generaban millones en ingresos, Bradley organizaba hojas de cálculo de productividad y asistía a seminarios web sobre optimización de procesos. Como te estaba explicando, continuó él, volviendo su atención a la pantalla, estos registros representan exactamente el tipo de ineficiencia que debemos eliminar. Hizo clic en la carpeta que contenía mis notas sobre clientes específicos. 2 años de información cuidadosamente catalogada, cumpleaños, problemas familiares, retos empresariales, preferencias personales, todo lo que transformaba las frías interacciones comerciales en relaciones humanas genuinas. Vean este ejemplo, dijo, abriendo un archivo sobre Marcus Thornfield, nuestro tercer cliente más importante. Connor pasó 45 minutos en una llamada discutiendo los problemas veterinarios del perro del cliente. 45 minutos que podrían haberse utilizado para tramitar 3 llamadas más. Lo que Bradley no mencionó fue que Marcus Thornfield había renovado su contrato por 3 años después de esa conversación, precisamente porque se sentía valorado como persona, no solo como fuente de ingresos. Un contrato de $700,000 que probablemente no existiría sin esa inútil conversación sobre veterinarios. O este otro caso, continuó él, en el que Connor pasó 20 minutos escuchando los planes de jubilación de una clienta. Tiempo completamente perdido en terapia no remunerada. Esta vez se refería a Dorothy Kleinman, de Kleinman Industries, que había aumentado su paquete de servicios en un 30% después de que yo expresara un interés genuino en sus planes para el futuro. $200,000 más al año en ingresos directos, generados por 20 minutos de terapia no remunerada. Observé a mis compañeros durante la presentación. Algunos parecían incómodos con la humillación pública que estaba sufriendo. Otros tomaban notas diligentemente, probablemente aliviados de no ser ellos los que estaban en el punto de mira de Bradley. Pero todos sabían la verdad. Mis métodos funcionaban. En los últimos 18 meses, desde que implementé mi enfoque personalizado de relación con los clientes, nuestra división había superado todos los objetivos trimestrales. Los clientes que solían plantearse cambiar de empresa ahora renovaban sus contratos por adelantado. Empresas que nunca recomendaban servicios externos comenzaron a recomendarnos a otras organizaciones. Bradley lo sabía. Las cifras figuraban en los informes mensuales que él mismo firmaba. Pero su filosofía de gestión no podía aceptar que las relaciones humanas genuinas fueran más eficaces que los protocolos de atención al cliente estandarizados. A partir de hoy, anunció, moviendo el cursor hacia el comando de borrar, volveremos a los procedimientos establecidos de comunicación profesional. Eficaces, medibles y apropiados. Fue entonces cuando me di cuenta de que Bradley no solo estaba criticando mi trabajo. Estaba a punto de destruir físicamente 2 años de documentación que representaban la base de todos nuestros éxitos recientes. Bradley, dije, levantando la mano, ¿puedo hacer un comentario? Hizo una pausa,
claramente irritado por la interrupción de su gran demostración de autoridad. Esos registros que usted considera ineficaces son responsables del 94% de nuestra tasa de retención actual. Borrar esa información sería... Connor, me interrumpió él, con un tono de advertencia en la voz, su resistencia a los protocolos estandarizados es precisamente el problema que estamos tratando de resolver aquí. Miré una vez más alrededor de la sala. 23 pares de ojos observaban este enfrentamiento entre dos filosofías completamente diferentes sobre cómo tratar a los clientes. Bradley representaba la vieja escuela: transacciones eficientes, distancia profesional, relaciones desechables. Yo representaba algo que él consideraba peligroso: la idea de que los clientes eran seres humanos complejos que respondían mejor a la conexión genuina que a la eficiencia corporativa. Muy bien, dije, volviendo a sentarme. Continúa. Bradley sonrió, interpretando mi retirada como sumisión. No se daba cuenta de que había dejado de discutir no por derrota, sino porque acababa de tomar una decisión que cambiaría completamente el juego. Como te decía, continuó, señalando mi carpeta principal de archivos de clientes, toda esta base de datos representa una desviación inaceptable de nuestros estándares operativos. Su dedo se posó sobre el botón de eliminar. Los asuntos personales de los clientes no son nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo es prestar servicios, no hacer amigos. Y entonces hizo clic. 2 años de trabajo desaparecieron de la pantalla en cuestión de segundos. Conversaciones cuidadosamente documentadas, información sobre las necesidades específicas de cada cliente, calendarios de seguimiento personalizados, todo lo que había convertido a nuestra división en la más exitosa de la empresa. El silencio en la sala era ensordecedor. Bradley se volvió hacia el grupo, claramente satisfecho con su demostración de autoridad. Ahora podemos empezar a trabajar de acuerdo con los estándares profesionales adecuados. Pero lo que él no sabía era que, al destruir mi trabajo públicamente, acababa de liberarme para aceptar una oportunidad que convertiría su decisión en la mayor tragedia de la historia corporativa de Peterson Analytics. Y en 15 minutos, cuando volviera a llamar a Rachel Morrison, Bradley descubriría exactamente cuánto costaba subestimar el valor de las relaciones humanas genuinas. Contesté la llamada en el pasillo silencioso, lejos de las miradas curiosas de mis compañeros. A través del cristal de la sala de conferencias, podía ver a Bradley gesticulando dramáticamente mientras explicaba por qué las conversaciones sobre mascotas eran una pérdida de tiempo catastrófica para la empresa. Rachel, necesito 15 minutos para procesar esta oferta. Claro, Connor. Pero mientras lo decides, déjame compartir algo que puede influir en tu decisión. Acabamos de firmar un contrato de consultoría con Harwell Manufacturing. El director ejecutivo mencionó específicamente que le gustaría trabajar con ese chico de Peterson que se acuerda del nombre de su esposa y pregunta por sus nietos. Se me hizo un nudo en el estómago. Harwell Manufacturing era nuestro segundo cliente más importante. Robert Harwell había renovado su contrato por 2 años la semana pasada, específicamente porque nuestra última conversación había durado 1 hora discutiendo sus planes de jubilación y cómo preparar la empresa para la transición. Marcus Thornfield también nos ha contactado, continuó Rachel. Dijo que está considerando cambiar de consultoría porque siente que ha perdido la conexión personal con Peterson Analytics. Al parecer, alguien de allí intentó convencerlo de que las conversaciones sobre problemas veterinarios eran inapropiadas para el entorno corporativo. Cerré los ojos. Marcus me había llamado directamente la semana anterior, preocupado porque su Golden Retriever había desarrollado problemas en las caderas. Pasamos 45 minutos discutiendo tratamientos y veterinarios especializados. Al final de la conversación, él mencionó casualmente que estaba considerando ampliar sus servicios de consultoría porque confiaba en nuestra asociación. Bradley había descubierto esa conversación a través de los registros de tiempo y la había utilizado como ejemplo principal de ineficiencia operativa durante nuestra reunión mensual. ¿Cuántos clientes nos han buscado? 7 en las últimas 2 semanas. Todos mencionaron específicamente su nombre. Connor, no estamos tratando de robarle clientes a Peterson Analytics. Le estamos ofreciendo una oportunidad para trabajar con personas que valoran precisamente su enfoque de las relaciones. Regresé a la sala de conferencias, donde Bradley había hecho una pausa en su presentación para esperar mi regreso. 23 rostros me observaron mientras me sentaba de nuevo en la primera fila. Disculpen la interrupción, dije, manteniendo la voz neutra. Pueden continuar. Bradley me estudió por un momento, claramente tratando de descifrar mi expresión. Connor,
espero que te estés tomando esta presentación en serio. Los cambios organizativos requieren el compromiso total de todo el equipo. Estoy prestando toda mi atención, respondí. Y así era. Cada palabra que Bradley pronunciaba me convencía aún más de que aceptar la oferta de Meridian era la única decisión racional. Muy bien. Como estaba explicando, la eficiencia operativa requiere métricas claras y objetivos medibles. Él volvió a la pantalla, donde mi carpeta de archivos de clientes había sido sustituida por una presentación de PowerPoint sobre optimización de los procesos de atención al cliente. A partir de mañana, implementaremos un nuevo sistema de cronometraje para todas las llamadas de los clientes. El objetivo es reducir el tiempo medio de interacción de 32 minutos a 15 minutos. 15 minutos. Yo necesitaba 15 minutos solo para que los clientes se sintieran escuchados cuando llamaban con problemas reales. Jennifer, dijo Bradley, dirigiéndose a mi compañera en la segunda fila, tú has tenido experiencia directa con el enfoque de Connor. ¿Podrías compartir tus observaciones sobre la eficiencia? Jennifer Patterson llevaba 18 meses trabajando conmigo. Ella sabía exactamente por qué nuestras cifras de retención eran las mejores en la historia de la empresa. Bueno, dudó ella, claramente incómoda por ser el centro de la discusión. Connor definitivamente pasa más tiempo al teléfono que otros coordinadores. Exactamente, interrumpió Bradley, como si ella hubiera confirmado su teoría. El tiempo excesivo por llamada reduce nuestra capacidad de servicio general. Pero, continuó Jennifer, alzando la voz, nuestros clientes siempre mencionan específicamente a Connor cuando renuevan sus contratos. Y nuestras cifras de satisfacción han mejorado significativamente desde que él implementó el enfoque personalizado. El rostro de Bradley se endureció. No esperaba que Jennifer desafiara su narrativa públicamente. Jennifer, las cifras de satisfacción son subjetivas. La eficiencia operativa es medible y objetiva. De hecho, dijo Dave Morrison, nuestro analista financiero, puedo confirmar que los clientes atendidos por Connor generan un 38% más de ingresos a través de renovaciones anticipadas y servicios adicionales. Bradley detuvo por completo su presentación. El impulso de su crítica a mis métodos se estaba viendo socavado por datos concretos presentados por sus propios compañeros. Dave, esas cifras pueden verse influidas por múltiples factores. No, Bradley, le interrumpió Dave, sacando su propia carpeta de informes. He aislado las variables. La correlación entre el tiempo de llamada personalizada y los ingresos por cliente es estadísticamente significativa. Connor genera más dinero para la empresa porque fomenta una lealtad auténtica. Observé cómo cambiaba la dinámica de la sala en tiempo real. Mis colegas, que habían permanecido en silencio durante la humillación inicial, ahora presentaban pruebas que contradecían por completo la filosofía de Bradley. Además, añadió Jennifer, cuando los clientes llaman preguntando específicamente por Connor, eso indica que él ha construido algo que va más allá de las transacciones estándar. Bradley estaba perdiendo el control de la narrativa que había construido cuidadosamente. Su crítica a mis métodos estaba siendo desmantelada públicamente por los mismos colegas que deberían haber respaldado su postura. Chicos, dijo él, con un tono de advertencia en la voz, aprecio el espíritu de equipo, pero debemos centrarnos en los estándares corporativos establecidos, no en excepciones individuales. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión final. Bradley, dije, levantándome de la silla, ¿puedo hacer un anuncio? Él me miró con recelo. Connor, si tienes alguna preocupación sobre los nuevos protocolos, podemos discutirlo en privado después de la reunión. En realidad, es más sencillo que eso. Saqué mi teléfono y abrí el mensaje de Rachel Morrison. Acabo de aceptar un puesto como director de relaciones con los clientes en Meridian Consulting Group. El silencio en la sala fue absoluto. Mi renuncia es efectiva de inmediato. Bradley se quedó completamente inmóvil durante 5 segundos, procesando lo que acababa de oír. Connor, no puedes simplemente renunciar en medio de una reunión departamental. Puedo hacerlo y acabo de hacerlo. Miré alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada uno de mis compañeros. Durante los últimos 2 años, hemos trabajado juntos para construir algo especial aquí. Relaciones genuinas que han generado millones en ingresos. Bradley acaba de borrar todo ese trabajo porque lo considera sentimentalismo corporativo inútil. Connor, interrumpió Bradley, elevando el tono de voz, estás tomando una decisión emocional basada en... Estoy tomando una decisión basada en principios profesionales, respondí.
Trabajo mejor en entornos que valoran las relaciones humanas auténticas, no solo las métricas de eficiencia. Empecé a recoger mis pertenencias personales de la mesa de conferencias. Un bolígrafo que me regaló Marcus Stormfield cuando su empresa cumplió 10 años. Un pisapapeles que me dio Dorothy Clayman cuando visitó nuestra oficina por primera vez. Meridian Consulting Group está creando toda una división basada en la filosofía que acabáis de ver como Bradley rechaza públicamente. Jennifer me miraba con una expresión que mezclaba admiración y envidia. Dave asintió lentamente, como si estuviera calculando mentalmente sus propias opciones profesionales. Connor, dijo Bradley, con un tono de pánico disimulado en la voz, Peterson Analytics ha invertido 2 años en tu desarrollo profesional. Tienes responsabilidades contractuales. También tengo responsabilidades éticas, Bradley. Y una de ellas es trabajar para personas que entienden que los clientes son seres humanos complejos, no números en hojas de cálculo. Me dirigí hacia la puerta de la sala de conferencias, pero me detuve antes de salir. Para cualquiera en esta sala que crea que las relaciones genuinas son el futuro de los negocios, mi número de teléfono sigue siendo el mismo. Bradley me llamó mientras caminaba por el pasillo. Connor, estás cometiendo el mayor error de tu carrera. No me volví, porque sabía que, en 72 horas, Bradley descubriría exactamente quién había cometido el mayor error de su carrera. Y cuando los teléfonos empezaran a sonar con clientes preguntando dónde estaba, él finalmente comprendería que había borrado mucho más que archivos digitales. Había borrado el futuro de Peterson Analytics. 72 horas después, estaba sentado en la mesa de reuniones de Meridian Consulting Group, firmando contratos que cambiaron por completo mi vida profesional. Rachel Morrison estaba frente a mí, sonriendo mientras revisábamos los términos finales. Connor, sé que no puedes traer información confidencial de Peterson Analytics, dijo ella, ajustándose los anteojos, pero queremos que sepas que respetamos completamente tu ética profesional. Lo entiendo perfectamente. Al mismo tiempo, continuó ella, si los clientes eligen trabajar con alguien que los trata como seres humanos en lugar de números de cuenta, es una decisión empresarial natural. En los días siguientes, comencé a implementar en Meridian exactamente la misma filosofía que Bradley había rechazado públicamente. Largas conversaciones con clientes potenciales. Notas detalladas sobre sus vidas personales. Seguimientos que demostraban un interés genuino en sus éxitos más allá de los contratos firmados. La diferencia era que, en Meridian, mis supervisores medían el éxito por la retención de clientes y el crecimiento de los ingresos, no por el número de llamadas que procesaba por hora. Mientras tanto, a través de contactos mutuos en el sector, empecé a oír historias interesantes sobre lo que estaba pasando en Peterson Analytics después de mi marcha. Bradley había asumido personalmente la gestión de los clientes más importantes, implementando sus famosos protocolos de eficiencia con celo religioso. Marcus Stormfield llamó el lunes siguiente a mi renuncia para programar su reunión trimestral de revisión. Bradley respondió personalmente, decidido a demostrar que las relaciones eficientes superaban las conversaciones sentimentales sobre animales domésticos. La llamada duró exactamente 15 minutos. Bradley siguió un guión estándar: revisión de las métricas de rendimiento, discusión de los objetivos trimestrales, confirmación de la renovación automática del contrato. Ninguna pregunta sobre cómo se sentía Marcus con respecto a los servicios. Ninguna mención al Golden Retriever que había sido operado de la cadera. Marcus colgó sintiéndose como un número de cuenta. Dorothy Clayman tuvo una experiencia similar el jueves. Bradley llamó para discutir la expansión de los servicios, pero cuando ella mencionó casualmente que estaba considerando la jubilación parcial, él la redirigió inmediatamente a los temas relevantes para el negocio. Dorothy, que había aumentado su paquete de servicios en un 30% tras nuestras conversaciones sobre sus planes de futuro, terminó la llamada preguntándose si Peterson Analytics realmente se preocupaba por su empresa más allá de los pagos mensuales. Y yo lo sabía porque Dorothy me llamó directamente el viernes. Connor, me dijo, he oído que has cambiado de empresa. ¿Podemos hablar sobre cómo Meridian podría satisfacer nuestras necesidades de consultoría? Pasamos una hora hablando no solo de los servicios de consultoría, sino también de cómo se sentía ella respecto a los retos de equilibrar el crecimiento empresarial con la planificación de la jubilación. Hablamos de su nieta, que estaba empezando la universidad, y de cómo eso la inspiraba a pensar en el legado empresarial. Al final de la conversación, Dorothy programó una reunión para discutir la transferencia completa de su cuenta a Meridian. La diferencia, me dijo,
es que tú me tratas como a una persona que tiene una empresa, no como a una empresa que tiene una persona a cargo. Si estás siguiendo este viaje sobre cómo las relaciones genuinas transforman las carreras profesionales, no olvides suscribirte para ver cómo esta filosofía ha revolucionado no solo mi vida, sino toda una industria. Las llamadas comenzaron a llegar con cada vez más frecuencia. Robert Harwell llamó la segunda semana. Janice Kowalski llamó la tercera. Vernon Packard concertó una cita para la cuarta semana. Todos seguían el mismo patrón. Clientes que habían trabajado conmigo durante meses o años, que ahora se sentían desconectados de los nuevos protocolos eficientes de Peterson Analytics, curiosos por trabajar con alguien que aún recordaba detalles personales importantes de sus vidas. No estaba reclutando activamente. No estaba haciendo llamadas en frío ni enviando propuestas no solicitadas. Simplemente estaba siendo la misma persona que siempre había sido, alguien que se preocupa genuinamente por el éxito y el bienestar de los clientes más allá de las cifras financieras. Pero mientras yo construía relaciones en Meridian, Bradley se sentía cada vez más seguro de su revolución de la eficiencia en Peterson Analytics. A través de Jennifer Patterson, que todavía trabajaba allí, supe que Bradley había dado una presentación a toda la empresa sobre cómo eliminar el sentimentalismo corporativo había mejorado drásticamente la productividad del departamento. Él estaba procesando un 40% más de llamadas al día. Los tiempos medios de llamada se habían reducido de 32 minutos a 16 minutos. Las métricas de eficiencia estaban en los niveles más altos de la historia de la empresa. Lo que él no estaba midiendo era la satisfacción del cliente o la intención de renovación. Connor, me dijo Jennifer durante un almuerzo discreto, Bradley está convencido de que ha demostrado que tú estabas equivocado. Va por la oficina como si hubiera descubierto la fórmula secreta del éxito empresarial. ¿Y cómo están reaccionando los demás supervisores? Algunos están impresionados con las cifras de productividad. Otros son cautelosos. Dave Morrison sigue preguntando por las métricas de retención, pero Bradley siempre cambia de tema. En mi cuarta semana en Meridian, tomé una decisión que definiría por completo cómo se resolvería esta situación. En lugar de esperar a que los clientes vinieran a mí, decidí implementar una estrategia más proactiva. No para robar clientes, sino para demostrar públicamente la diferencia entre filosofías de relación. Empecé a escribir artículos sobre el futuro de la relación cliente-consultor para publicaciones especializadas del sector. Artículos que discutían cómo las empresas sostenibles se construyen sobre la lealtad humana genuina, no solo sobre la eficiencia transaccional. Participé en podcasts especializados hablando sobre cómo los consultores pueden crear valor a través de conexiones personales auténticas. Acepté invitaciones para hablar en conferencias sobre humanizar las interacciones comerciales en un mundo digital. Cada aparición pública era una declaración silenciosa sobre mi filosofía frente a la de Bradley. No mencionaba a Peterson Analytics ni criticaba los enfoques basados en la eficiencia. Simplemente articulaba una visión alternativa que, por contraste, ponía de relieve las limitaciones de las relaciones puramente transaccionales. Bradley interpretó mi creciente visibilidad en el sector como una validación de que había tomado la decisión correcta al despedirme. Después de todo, si estaba tan centrado en el sentimentalismo, tenía sentido que buscara audiencias que valoraran ese enfoque no empresarial. Él no se daba cuenta de que cada artículo que publicaba, cada podcast en el que participaba, cada conferencia en la que hablaba, estaba construyendo mi reputación como el experto en relaciones con los clientes que había transformado una pequeña empresa en líder en retención. Y cuando los clientes de Peterson Analytics leyeran esos artículos o escucharan esos podcasts, empezarían a preguntarse por qué no estaban recibiendo el mismo nivel de atención personal que yo describía como estándar para unas relaciones sostenibles entre clientes y consultores. En la sexta semana, recibí la llamada que confirmó que mi estrategia había funcionado a la perfección. Era Gideon Ashworth, director ejecutivo de Peterson Analytics. Connor, tenemos que hablar. Sabía exactamente por qué me llamaba. Y cuando colgara el teléfono, Bradley finalmente descubriría que las métricas de eficiencia no significaban nada cuando los clientes empezaban a cuestionarse si querían seguir siendo tratados como números en hojas de cálculo. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. Connor, soy Gideon Ashworth. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz del director ejecutivo de Peterson Analytics denotaba una tensión que no podía disimular. Eran las 9 de la mañana de un viernes, 6 semanas después de mi marcha, y yo estaba revisando propuestas de nuevos clientes en mi oficina de Meridian. Claro, Gideon. ¿De qué se trata? Prefiero no discutirlo por teléfono.
Puedes venir a mi oficina hoy. La ironía era deliciosa. 6 semanas antes, Bradley me había humillado públicamente alegando que las relaciones personalizadas eran una pérdida de tiempo corporativo. Ahora el director ejecutivo quería una reunión cara a cara. Puedo estar allí en 1 hora. La oficina de Gideon ocupaba toda la planta ejecutiva de Peterson Analytics. Cuando entré, me encontré no solo con él, sino también con Bradley sentado en una silla lateral, con una expresión que mezclaba ira contenida y pánico mal disimulado. Connor, comenzó Gideon, indicándome con un gesto que me sentara. Vayamos al grano. Hemos perdido 7 clientes importantes en las últimas 4 semanas. Bradley se movió incómodo en la silla. 7 clientes, repitió Gideon, que representan el 62% de nuestros ingresos anuales. Todos mencionaron específicamente que ya no se sienten valorados personalmente por nuestros servicios. Entiendo. Marcus Thornfield canceló un contrato de 2 años el martes. Dorothy Clayman informó ayer que no renovará en diciembre. Robert Harwell ha programado una reunión para el lunes, pero sus palabras exactas fueron discutir la transición a una consultoría que trate a los clientes como personas, no como números. Bradley finalmente habló, con la voz más alta de lo normal. Connor, has violado los acuerdos de no competencia. Has reclutado activamente a nuestros clientes utilizando información confidencial. Sonreí con calma. Bradley, no he violado ningún acuerdo. No he hecho llamadas en frío, no he enviado propuestas no solicitadas, no he utilizado datos confidenciales. Simplemente he mantenido mi filosofía de trabajo. Tu filosofía, escupió Bradley como si fuera un insulto, está destruyendo nuestra empresa. En realidad, intervine, tu filosofía está destruyendo la empresa. Has borrado 2 años de documentación de relaciones que generaban millones en lealtad. Has implementado protocolos de eficiencia que han convertido a los clientes en números de cuenta. Gideon levantó la mano para interrumpir nuestra discusión. Connor, los clientes no solo se están yendo. Están recomendando activamente a otras personas que eviten nuestros servicios. Nuestra reputación en el mercado está en caída libre. ¿Y cuál es la propuesta? Queremos que vuelvas. Director de Relaciones con los Clientes, salario de $150,000 al año, autonomía total sobre las estrategias de atención al cliente. Bradley se puso visiblemente tenso. Claramente, esa oferta no había sido discutida con él previamente. ¿Y qué hay de Bradley? Gideon dudó. Bradley seguirá supervisando las operaciones generales, pero las cuestiones relacionadas con las relaciones con los clientes se reportarán directamente a usted. La oferta era tentadora desde el punto de vista económico, pero representaba todo lo que había rechazado al marcharme. Trabajar para personas que solo valoraban mi enfoque después de perder millones en ingresos. Aprecio la propuesta, Gideon, pero mi respuesta es no. El silencio en la sala fue absoluto. ¿No? Meridian me ha ofrecido no solo un salario competitivo, sino algo más valioso, respeto por mi filosofía desde el primer día. Ustedes me están ofreciendo un cambio de rumbo en un momento de crisis. Bradley estalló. Connor, estás siendo vengativo. Eso no es profesional. ¿Vengativo? Me levanté de la silla. Bradley, usted borró públicamente 2 años de mi trabajo alegando que era sentimentalismo corporativo inútil. Ahora ha descubierto que ese sentimentalismo valía el 62% de los ingresos de la empresa. Las circunstancias han cambiado, intervino Gideon diplomáticamente. Las circunstancias han revelado quién tenía razón desde el principio. Miré directamente a Bradley. Has convertido las relaciones humanas en métricas de productividad. Los clientes simplemente han elegido trabajar con alguien que todavía los trata como personas. Bradley se puso de pie, claramente frustrado. Lo has planeado. Has saboteado deliberadamente nuestra empresa. Simplemente seguí siendo la misma persona que siempre he sido. La diferencia es que ahora trabajo para personas que valoran ese enfoque. Gideon hizo un último intento. Connor, ¿qué tipo de compensación te convencería de reconsiderar? No es una cuestión de dinero, Gideon. Es una cuestión de principios. Me ofrecieron un puesto de alto nivel porque perdieron clientes, no porque reconocieran el valor de mi trabajo. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Bradley, dijiste que estaba perdiendo el tiempo con terapia no remunerada. Marcus Thornfield gastó $40,000 adicionales en servicios después de que hablamos sobre su perro.
Dorothy Kleinman aumentó su paquete en un 30% después de que discutimos sus planes de jubilación. Bradley me miró en silencio. Has borrado una fortuna en lealtad para ahorrar unos minutos por llamada. Mientras salía del edificio de Peterson Analytics, sonó mi teléfono. Era Rachel Morrison. Connor, acabo de recibir 3 llamadas de clientes potenciales que mencionaron específicamente tu reputación de relación personalizada. Tenemos que hablar sobre ampliar nuestro equipo. Mientras conducía de vuelta a Meridian, sonreí al darme cuenta de que Bradley finalmente había aprendido la diferencia entre eficiencia y eficacia. La cuestión era si había aprendido demasiado tarde para salvar la empresa que creía estar protegiendo. El lunes descubriríamos exactamente cuán devastadoras habían sido las consecuencias de borrar relaciones que habían llevado años construir. 18 meses después, estaba dando una charla sobre el futuro de las relaciones entre clientes y consultores en una conferencia en Denver cuando recibí la llamada que cerró completamente el ciclo de esta historia. Era Jennifer Patterson, mi antigua compañera de Peterson Analytics. Connor, su voz denotaba una mezcla de asombro y melancolía. Peterson quebró oficialmente el viernes pasado. Interrumpí mi preparación para la presentación. ¿Cómo que quebró? Gideon vendió la empresa a Harwell Consulting Group por una fracción de su valor original. Bradley fue despedido hace 4 semanas. A la mayoría de nosotros nos comunicaron el despido ayer. La ironía era devastadora. Harwell Consulting Group era una empresa fundada por Robert Harwell, el mismo cliente que había abandonado Peterson porque Bradley lo trataba como un número de cuenta en lugar de como una persona. Jennifer, lo siento mucho. Tenían una empresa sólida antes de que Bradley destruyera sistemáticamente todas las relaciones que habías construido, completó ella con amargura. Connor, después de que te fuiste, perdimos el 87% de los clientes principales en 6 meses. El 87%. La eficiencia revolucionaria de Bradley había sido tan devastadora que prácticamente había eliminado la base de clientes que sostenía toda la empresa. ¿Qué ha pasado exactamente en los últimos meses? Bradley implementó un sistema de atención al cliente completamente automatizado. Llamadas limitadas a 8 minutos, guiones obligatorios, prohibición total de conversaciones personales. Incluso instaló software de supervisión para garantizar que nadie perdiera el tiempo con sentimentalismos. Me imaginé a Marcus Thornfield, que solía llamarme solo para hablar de sus Golden Retrievers y sus planes de jubilación, intentando discutir problemas complejos con un asistente robotizado que seguía un guión de 8 minutos. Dorothy Kleinman fue la última gran clienta en marcharse, continuó Jennifer. Ella llamó personalmente a Gideon para explicarle que iba a transferir toda su cuenta familiar a Meridian porque quería trabajar con personas que tratan a los clientes como seres humanos únicos, no como transacciones estandarizadas. Dorothy. La mujer que había aumentado su paquete de servicios en un 40% tras nuestras conversaciones sobre la jubilación, los planes familiares y cómo preparar la transición generacional de su empresa. Bradley había convertido esa relación cálida y productiva en una transacción fría, eficiente y completamente desechable. ¿Y Bradley? ¿Cómo reaccionó durante este colapso? Hasta literalmente el último día, insistió en que el problema eran las expectativas poco realistas de los clientes modernos, y que el mercado eventualmente se adaptaría a los estándares profesionales adecuados. Incluso cuando perdimos al último cliente corporativo, culpó al sentimentalismo excesivo de la generación actual. A pesar de enfrentarse al colapso total de la empresa que supervisaba, Bradley fue incapaz de reconocer que las relaciones humanas genuinas eran la base absoluta de cualquier negocio sostenible. Ayer me lo encontré en el aparcamiento del centro comercial, dijo Jennifer, bajando la voz. Está vendiendo seguros de coche como agente independiente, pero al parecer le cuesta mucho mantener a los clientes. La gente investiga su historial profesional y descubre que supervisó la mayor crisis de retención de clientes en la historia de Peterson Analytics. Bradley se había convertido en un caso práctico sobre cómo no gestionar las relaciones comerciales. Su obsesión por las métricas de eficiencia había destruido no solo toda una empresa, sino también su propia reputación profesional de forma permanente. Mientras tanto, en Meridian Consulting Group, estábamos experimentando el crecimiento más rápido de nuestra historia corporativa. 22 de los antiguos clientes de Peterson se habían pasado a nuestros servicios, no porque los hubiera reclutado activamente, sino porque habían elegido por sí mismos trabajar con personas que los trataban como individuos únicos con necesidades específicas. Connor, dijo Jennifer antes de colgar, tenías toda la razón desde el primer día. Las relaciones auténticas son, literalmente,
lo que sustenta los negocios reales. 3 horas más tarde, subí al escenario en Denver ante una audiencia de 450 profesionales de la consultoría. Mi presentación versaba sobre humanizar las interacciones empresariales en la era de la automatización, pero la historia central que conté fue la de Bradley y las devastadoras consecuencias de confundir la eficiencia operativa con la eficacia relacional. Señoras y señores, comencé, hace 2 años, trabajé para un supervisor que creía sinceramente que las conversaciones sobre mascotas eran una pérdida de tiempo catastrófica para la empresa. Hoy, esa filosofía de eficiencia pura ha destruido por completo una empresa consolidada, mientras que las conversaciones sobre mascotas han generado más de 3 millones en ingresos nuevos para nuestra firma. Durante 40 minutos, expliqué meticulosamente cómo las relaciones genuinas crean una lealtad que trasciende los precios competitivos, cómo la atención personal construye una confianza que resiste las ofertas de la competencia y cómo las empresas verdaderamente sostenibles se basan exclusivamente en conexiones humanas auténticas que resisten el paso del tiempo. Al final de la presentación, recibí una ovación de 4 minutos. Más importante aún, recibí 29 tarjetas de visita de directores generales interesados en contratar consultorías que priorizaran las relaciones humanas por encima de las métricas de productividad automatizada. 1 año después de esa conferencia, abrí mi propia empresa, Connor Matthews Relationship Consulting. Nuestra declaración de misión es cristalina. Tratamos a cada cliente como una persona única con una historia individual, no como números intercambiables en hojas de cálculo corporativas. Hoy, 4 años después de ver a Bradley borrar mi trabajo públicamente mientras 23 compañeros observaban en silencio, dirijo un equipo de 36 consultores especializados exclusivamente en construir relaciones duraderas con los clientes. Nuestra tasa de retención es del 98,6%. Nuestra lista de espera es de 5 meses. Hemos sido reconocidos como Consultoría del Año por la revista Business Excellence Magazine. Marcus Thornfield es nuestro cliente principal y consultor estratégico. Dorothy Kleinman dirige nuestra división de transiciones empresariales familiares. Robert Harwell se ha convertido en mi mentor personal para el crecimiento organizacional y la expansión nacional. Todos ellos mencionan regularmente en las reuniones que trabajan con nosotros específicamente porque se sienten valorados como personas complejas e interesantes, no solo como fuentes de ingresos mensuales. La última noticia que recibí sobre Bradley llegó a través de una publicación en LinkedIn. Él había escrito sobre Reconstruyendo a los 48 años, y estaba ofreciendo seminarios web sobre lecciones aprendidas a duras penas en la gestión de crisis corporativas. No sentí satisfacción maliciosa ni placer vengativo. Sentí una tristeza genuina por alguien que aún parecía no comprender completamente que había destruido una empresa próspera por negarse obstinadamente a reconocer la humanidad fundamental de las personas que la sostenían financieramente. Si esta historia de perseverancia, transformación y triunfo de los valores humanos sobre las frías métricas corporativas te ha llegado al corazón, si alguna vez has vivido momentos en los que tus valores han sido cuestionados, tu trabajo ha sido subestimado o tu enfoque ha sido rechazado por personas que confunden la eficiencia con la eficacia, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana compartimos historias inspiradoras sobre personas que han elegido los principios por encima de las políticas, las relaciones por encima de las métricas, la autenticidad por encima de la conformidad y la humanidad por encima de la automatización. La verdadera lección que aprendí no fue sobre la venganza, el karma o la justicia poética. Fue sobre la alineación fundamental. Cuando alineas consistentemente tus acciones diarias con tus valores más profundos, el universo conspira gradualmente para ponerte exactamente donde perteneces, trabajando con personas que comparten tu visión del mundo. Bradley me enseñó inadvertidamente que la eficiencia sin empatía es solo automatización disfrazada de liderazgo competente. Y hoy, cada vez que un cliente me llama específicamente para hablar sobre su familia, sus aficiones, sus retos personales o simplemente para compartir buenas noticias sobre su vida, recuerdo al instante que esas conversaciones inútiles son, en realidad, la base inquebrantable de todo lo que he construido. Al fin y al cabo, los negocios genuinos siempre se hacen entre personas reales, nunca entre bases de datos automatizadas.